Muy buenos días a todas y a todos, muy buenas tardes para quienes nos verán eventualmente del otro lado del Atlántico. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra segunda jornada de este primer encuentro de las letras iberoamericanas que estamos organizando la sede del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en España, la Casa de México, y agradecerle a todo el equipo de la Casa de México y de la UNAM, a la Cátedra Carlos Fuentes y a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Muchísimas gracias sobre todo por acompañarnos en esta mesa, Clara Obligado, Pilar Fraile, Ronaldo Menéndez y Marta Sanz, cuatro de los escritores más relevantes en lengua española de nuestra época. Al planear estas mesas con Fernando y con Alejandra, teníamos la idea de que hubiera unas mesas sobre temas importantes que no habíamos tocado desde pues el inicio de la pandemia, al menos, que nos ha separado enormemente, sobre todo a las dos orillas del Atlántico. Y luego enfocarnos en el estado de algunos géneros literarios en este momento, y eso es lo que se irá desarrollando a lo largo de esta jornada y de la jornada de mañana. Entonces, después de abordar temas ayer como la memoria y la literatura, o la pospandemia y la literatura, el día de hoy queríamos hablar sobre política y literatura, que también nos parecía imprescindible. Y en un sentido u otro, los cuatro escritores que están aquí con nosotros han escrito textos a los que podríamos llamar de una forma u otra políticos. No voy a presentarles, porque eso hemos decidido para ahorrarnos tiempo, solo decir los últimos o algunos de los últimos títulos de cada uno de ellos. Bueno, Clara, muchísimas gracias por acompañarnos, argentina y española, también nos conocemos hace muchos años. Uno de sus últimos libros de narrativa es La Biblioteca del Agua, ¿no? Cuentos. Pero también es muy importante señalar en este encuentro que Clara ha coordinado un libro que se llama ni más ni menos que Atlas de Literatura Latinoamericana, donde intenta hacer justo una mirada fantástica, novedosa, para no pensar la literatura latinoamericana desde los nombres que siempre aparecen, sino justo desde los márgenes. Y eso es también político y será interesante que nos cuentes, Clara. Me da mucho gusto volver a ver a Marta Sanz, que también nos conocemos desde hace mucho. Uno de sus últimos libros es Partes de mí, y tanto en ensayo como en novela, pues también Marta ha sido abierta y claramente política en lo que escribe. Me da mucho gusto conocernos, aquí sí no nos conocíamos, pero tú eres de Salamanca y yo estudié ahí, así que es una especie de reencuentro. A Pilar Fraile, uno de sus últimos libros, Días de Euforia, ¿no?, que es novela, y Ronaldo Menéndez, que también nos conocemos hace muchísimos años. También me da mucho gusto volverte a ver después de todo este tiempo, y mencionaría simplemente La nieta de Pushkin para mencionar alguno de los últimos títulos. Y la primera pregunta, para dejarles sobre la mesa y que la contesten en cualquier caso el de ustedes que quiera primero tomar la palabra, es justamente en esta época que estamos viviendo, en esta época pospandémica o todavía extrañamente pandémica, en esta época de repunte del autoritarismo en muchísimas partes de América Latina, y en donde además tenemos una guerra en escenario europeo, que es algo que no ocurría, pues tampoco hace tantísimo, no ocurría desde la guerra de la antigua Yugoslavia en realidad, pero que reaparece también esa parte bélica. Quisiera preguntarles en qué medida les parece que la literatura puede llamarse todavía política, y qué sentido tiene escribir, si es que lo tiene, literatura política hoy. Es decir, en otras palabras, es el viejo tema del compromiso político, pero traído a esta época en donde, después de mucho tiempo de pensarse que el compromiso no era importante, ahora también hay muchos escritores que prefieren manifestarse de nuevo abiertamente políticos. Entonces, esa sería la pregunta para disparar la discusión, y quien de ustedes quisiera empezar por responderla. Hago de mayor, si queréis. Clara. Gracias, Clara. Bueno,
Sí, mira, te agradezco mucho la invitación, Jorge, cuando me invitaste pensé, ¿yo qué hago en este panel, no? O sea, ¿qué tengo que ver con literatura y política? Y como soy argentina y tengo inconsciente, me vinieron todas una serie de imágenes, y la primera fue con mi responsable político en Argentina, cuando yo era joven y militante y vivía en Argentina. Me preguntó, bueno, ¿y vos qué haces? ¿A qué te dedicás? Ya lo de responsable político se las trae, ¿no? Y yo le dije, yo hago letras, estoy estudiando letras. Y él me dijo, bueno, de momento los panfletos no los escribimos en verso. O sea que deja la literatura y nos vamos a dedicar a la militancia, ¿no? Entonces, mi primer recuerdo así de la relación entre literatura y política es que una excluía a la otra, ¿no? Y si uno se integraba en los años finales de los 70, 80, ¿no? Se integraba en un pensamiento político, tenía que dejar la literatura o caer en la otra línea que sería la didáctica. No, yo creo que, bueno, este planteo es demasiado tosco, pero la idea de didáctica y política y literatura sigue estando presente, ¿no? Entonces, volviendo para atrás, empecé a ver textos de Orwell, por ejemplo, que habla de la escritura en la ballena. Dice, hay una escritura en la ballena donde nos metemos dentro de una bolsa de grasa, nos aislamos y navegamos en un mundo que no se sabe cuál es, y ese es el escritor no comprometido, ¿no? Creo que esta imagen desaparece hoy en día porque es imposible vivir en la ballena. O sea, estamos filtrados por todas las ideas que tú estás diciendo, la de la guerra, que de alguna manera siempre tenemos que responder o no responder, que es una forma de respuesta también, ¿no? Bueno, esto era mi primer aporte. Marta. Yo no soy argentina, no sé si tengo de eso que dices. Pero no, seguro. seguro que no, pero en principio estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Clara. A mí me venía a la cabeza lo que dijo Adorno después del descubrimiento de Auschwitz, cuando dijo no puede haber poesía después de Auschwitz. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la literatura en los tiempos en los que vivimos precisamente puede ejercer como contrapeso frente a la política pop y los discursos planos y las palabras sin relieve y aparentemente sin intención, que son las palabras que yo creo que terminan siendo las más malintencionadas. Me parece que siempre que escribimos libros, que siempre que escribimos poemas, ensayos, novelas, lo que sea, lo hacemos desde nuestra contemporaneidad, que somos seres humanos marcados por nuestra contemporaneidad, y aunque nos pongamos imaginativas o hablemos de huertos o hablemos de, no sé, de pequeñas salas de estar o de nimiedades femeninas, como dirían algunos, estamos tomando una posición respecto a las cosas que suceden en el corte del tiempo y de la historia que nos ha tocado vivir. Eso es ideológico. No sé si es exactamente político, pero eso es clarísimamente ideológico. Luego yo creo que cuando tú haces literatura política, explícitamente política, es cuando decides apoyar o visibilizar una zona de la realidad o un tema que implique un conflicto explícito para esa contemporaneidad, y puedes hacerlo también desde distintos lugares. Y otra cosa que me parece muy importante decir en estos tiempos, claro, es que nuestro oficio es la escritura. Nosotras y nosotros nos dedicamos al oficio de escribir, de manera que yo creo que nuestro compromiso ideológico y nuestro posible compromiso político pasa por la elección de un estilo, pasa por la decisión de utilizar la palabra de una manera determinada. Para mí en la literatura el fondo y la forma son indisolubles, igual que lo son la ética y la estética. Entonces, cada vez que yo estoy tomando una decisión retórica en mis libros, utilizar enumeraciones, utilizar un lenguaje adelgazado, utilizar muchos adjetivos o ninguno, eso para mí es una decisión que tiene que ver con la posible dimensión política de la literatura, más allá de los temas, que como decía Francis Bacon, siempre son el mismo. Los temas siempre son los mismos, y lo que te hace específicamente subversiva en el tiempo en el que vives es la manera, el estilo con que tú representas esos temas. Gracias, Marta. Pilar. Si quieres comento yo algo. Y además así me pego a Marta, que siempre da buena sombra.
Muchas gracias por la invitación, a Fernando también por contar conmigo y, bueno, y a Casa México. Cuando Marta comentaba esto de pasar por un estilo, ¿no?, de un compromiso estético, me acordaba yo de una de las escritoras contemporáneas más políticas, ¿no?, que es Ana Blandiana. Ana Blandiana, de hecho, milita, de hecho, dirige, creo que una fundación contra los crímenes del comunismo. Su libro Proyectos de Pasado me parece un libro de relato fundacional, maravilloso, reinventa el relato. Luego es poeta, ¿no?, es muy conocida como poeta. Es candidata al Nobel, es una autora de mucha relevancia, y cuando uno observa la obra de Blandiana, yo una vez estuve entrevistando a Blandiana, tuve la suerte que a través de Viorica Patea, su traductora, estuve conversando con ella, le hice unas pocas preguntas, pero iban por ese camino de la estética, ¿no?, y la política. ¿En qué medida alguien tan militante hace una obra tan pura, ¿no?, tan filosófica? Y efectivamente, en aquel momento hablamos un poco de Platón, ¿no? Sabemos que Platón en su famosa República lo que pretendía era expulsar a los poetas más allá de las fronteras, porque los poetas decían cosas que no eran ciertas, ¿no? Los poetas eran una especie de mentirosos, ¿no?, que había que respetarlos, pero expulsarlos del ejercicio de la polis, ¿no?, del ejercicio de la administración de los poderes dentro de la República. Entonces, con Blandiana, hablando de esto, efectivamente el núcleo de la obra de Ana Blandiana es un núcleo absolutamente simbólico y metafórico, y entre otras cosas, algo que yo he visto en su obra es que no hay nada que moleste más a los poderes políticos que ciertas elaboraciones estéticas. Por eso los incomodó tanto en Cuba la figura de José Lezama Lima, que era una figura absolutamente filosófica, casi mística, ¿no?, en cuanto a la obra que hacía. Entonces, siempre creo yo que el ejercicio de la política desde la literatura pasa por la autonomía del campo literario, ¿no? El campo literario es un contrapoder, en definitiva, de resistencia contra los poderes económicos, contra los poderes políticos. Es un espacio más o menos cerrado, con sus leyes y reglas de funcionamiento internas, y en la medida en que el escritor tiene una cierta autonomía, el escritor puede incidir, según mi punto de vista, en la política, o sea, siempre desde una posición estética. Y creo que me suscribo plenamente lo que dijo Marta, y para empezar a conversar algo, este sería un poco mi enfoque del asunto. Muy bien. Pilar. Gracias. Bueno, muchas gracias a Jorge y a Fernando por la invitación, y a Casa México, a la UNAM España, etcétera, por hacer, bueno, no solo esta mesa, en general el congreso, que me parece, bueno, era necesario, y además, bueno, habéis tenido la virtud de traer muchos nombres muy contemporáneos, algunos que no son tan habituales en España, y creo que esto es muy de agradecer, ¿no? Precisamente, además, para debatir esto que estamos debatiendo, ¿no?, que bueno, que es urgente debatir. Partiendo digamos, de lo concreto, y luego vamos a lo abstracto, es que creo que empieza a ser tan necesario esto que yo creo que ya no sé si es la segunda o tercera mesa que me invitan que tiene un poco este motivo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que está ahí, ¿no? O sea, cuando ya esto empieza a suceder es que parece que estamos llegando a este momento. Creo que tiene que ver con esto que tú estabas diciendo, Jorge, digamos, con los acontecimientos que estamos viviendo. Pero en verdad es un debate que también, como decía Clara, estaba ahí desde el principio, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo conjugamos estas dos cosas, nuestra esfera ético-política con nuestra labor como creadores, ¿no? Diría incluso no solo como escritores, sino como creadores en general, ¿no? Creo que el debate nos engloba a todos, ¿no? Muy de acuerdo con varias de las cosas que habéis estado comentando, y con lo que comentaba Marta, que además siempre sabemos que estamos muy en sintonía, ella y yo, con este tema de qué hacemos con el lenguaje, ¿no? O sea, si nosotros tenemos que trabajar en el terreno de lo político, que yo incluso diría más que de lo político, diría que de lo histórico, ¿no? Del ser histórico, ¿no? Siguiendo un poco la estela de Heidegger, cuando planteaba esa idea, ¿no?, de cómo tendríamos que intentar recoger ese ser en el tiempo, ¿no? Yo creo que ese es nuestro cometido en realidad, ¿no? O sea, estamos aquí, como decía Marta, y tenemos que responsabilizarnos absolutamente con este estar aquí, ¿no? Para mí ese es el compromiso político que nosotros tenemos. No me responsabilizo con esta ideología o con esta visión, sino más bien eso, ¿no? Decía Kundera que esto que Heidegger había deseado y había comentado, que la filosofía se había desviado porque había seguido la enseñanza platónica, ¿no? Y entonces había, seguido la construcción del concepto que no se mueve, ¿no? Bueno, eso quería Platón, además, que no se moviera nunca, jamás en la vida ya, para siempre. Entonces, lo que Heidegger reclamaba es que eso había sido un error,
y que había que volver a ese ser en el tiempo, ¿no? Al ser histórico. Y Kundera le respondía en ese libro tan interesante que es El arte de la novela de Kundera, que realmente la literatura ya estaba haciendo eso, en concreto la novela. La novela moderna, claro, eso quiero decir. Yo estoy muy de acuerdo con esa propuesta de Kundera y creo que esa es nuestra responsabilidad. Ahora bien, y ya voy terminando, creo también que si esta responsabilidad siempre es difícil, porque, digamos, hay que lidiar con el lenguaje establecido, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que eso es con lo que hay que lidiar siempre. Yo tengo la sensación de que desde hace unas décadas ese lenguaje establecido es cada vez más omnipresente. Y, digamos, está filtrado en lugares, como por ejemplo, en fin, tenemos toda la Escuela de Frankfurt, tenemos a Marcuse, ¿no?, que nos explicaba cómo funcionaba esto, ¿no?, cómo ese lenguaje se ha infiltrado incluso en ese inconsciente, que tenemos algunos, no sé, yo soy castellana, no sé si tengo inconsciente o no. Pero ese lenguaje se ha infiltrado, ¿no? Entonces, la lucha que nosotros tenemos ahora para devolver una imagen del mundo que revele sus contradicciones, ¿no?, como quería Adorno, y que sea realmente significativa, es una lucha ardua. Es una lucha ardua. Y es una lucha que está en el estilo, en la trama, o sea, en la narrativa, que eso va, digamos, sabemos, engarzado, ¿no?, en nuestro trabajo. Y es una lucha que además está llena de peligros, porque... y yo creo que el peligro más grande son los temas, precisamente, como tú estabas comentando. Creo que luego hablaremos de esto. Sí, pues gracias además por poner estos temas sobre la mesa, por invocar la idea de Adorno o la expulsión de los poetas de la República por parte de Platón, precisamente por ser mistificadores y por no acercar a los ciudadanos a la verdad, ¿no? Ahí había una cierta idea, en cualquier caso, un tanto autoritaria. Y al menos en nuestra tradición española, tanto en España como en los distintos países de América Latina, parece provenir del modelo francés, del intelectual comprometido, del intelectual engagé. Durante mucho tiempo, al menos durante prácticamente todo el siglo XX, así veíamos la figura del intelectual, que podía ser, como decía Gabriel Said, un artista o un científico que, más allá de su trabajo personal, asumía que podía intervenir en asuntos de interés público con resonancia en la sociedad y entre las élites. Esa idea del intelectual pues, tuvo una enorme fuerza en nuestro ámbito y se le veía al intelectual como una especie de vanguardia de la sociedad que tenía que decir lo que la sociedad misma no podía, durante una época también de regímenes autoritarios en todas partes. Y eso hizo también que el poder en América Latina y en España fuera particularmente violento en contra de muchos artistas y escritores. Digamos, podemos decir, simplemente en un repaso muy rápido, que esto empieza aquí en la Guerra Civil Española y luego en el enorme exilio hacia América Latina, Argentina, México, Puerto Rico preponderantemente, pero también a otros países, Venezuela o Colombia. Luego, el tránsito durante todos los años de las dictaduras latinoamericanas de escritores y artistas de muchos lugares hacia otros, ¿no?, de Argentina, Uruguay, Chile, a México, a Venezuela. Y en esa época llegamos al aparente momento, desde los años 90, tras la caída del muro, tras el fin de la Unión Soviética, en donde parece que todos llegamos a la democracia, todo se va a resolver, y entonces el intelectual ya no parece tan relevante. La idea del boom, de ser una especie de vanguardia de la sociedad, parece anacrónica, a nadie le parece ya demasiado relevante, se extiende la opinión a todo el mundo, y en esta época de redes sociales todo el mundo opina de todo, a los intelectuales o a los escritores ya nadie les hace demasiado caso. Y sin embargo, ahora volvemos otra vez a estas mismas situaciones, por decir simplemente, porque la hemos tenido aquí, pensando en Gioconda Belli o en Sergio Ramírez, de pronto recientemente exiliados políticamente aquí en Madrid, o sea, en algún sentido volvemos a estos temas. Para darles ya directo la palabra a ustedes, ¿qué idea les produce del intelectual público comprometido ahora? ¿Ustedes se sienten que lo son? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Cómo puede articularse ahora esa relación entre el intelectual y el poder? A mí me parece que es
mucho más complejo que cuando se planteaba a partir de la posguerra, ¿no? Que este tema empieza a tener fuerza con el existencialismo. Era muy claro lo que era un intelectual comprometido, que significaba estar comprometido con ciertas ideas y no con otras, ¿no? O sea que hay una especie también, si lo pensamos de una manera más incómoda, hay una cierta ortodoxia y obligatoriedad con el compromiso, que también trae muchos problemas, ¿no? Porque hay que pensar así, y el autoritarismo y el arte tienen muy mala relación, ¿no? Eso por un lado. Y me parece que el intelectual actual, o lo que yo intento ser, es alguien que está mucho más perdido. O sea, no tenemos tan claros los temas sobre los que nos tenemos que centrar. No sabemos estrictamente qué es, yo diría que en el antropoceno, qué es estrictamente un intelectual comprometido. ¿Con qué sería el compromiso? ¿No? O sea, ¿hacia dónde tendría que dirigirse? O sea, solamente definir el compromiso ya nos lleva un trabajo escritural bastante importante, ¿no? Creo también que podríamos, aunque estas divisiones siempre son muy peligrosas, dividir entre los temas que vamos tomando y la forma, que yo creo que es lo que estábamos hablando en general. Bajo mi punto de vista, la única forma de hacer un compromiso real es modificando la forma, modificando la manera de escribir y modificando la relación que se establece entre el escritor y el lector. Que era, yo creo que después de la guerra era una didáctica prácticamente, y hoy en día no, es una problemática. Se abre una interrogación donde cada lector tiene que interpretar lo que decimos, ¿no? Y me parece también que en este camino hay como campos que buscan, por ejemplo, podríamos abrir el campo de la ciencia ficción, pensarlo por allí, ¿no? O sea, quizá por allí los temas están vertiendo a la sociedad, ¿no? El compromiso, yo qué sé, yo creo que como ciudadanos deberíamos ser comprometidos, pero como ciudadanos, o sea, como escritores ya, eso yo lo veo muy peligroso este tema siempre, ¿no? Porque hay susceptibilidades, subjetividades, y la literatura se nutre mucho de esto, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿O quieres tú, Marta, seguir el mismo orden? Yo soy muy metódica. Sí, yo también, una vez que empiezo. Completamente metódica, ya me he acostumbrado. De ideología estricta. Totalmente, yo soy metódica, Compromiso, germánica. compromiso con el orden. Compromiso con el orden. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, me siento muy empática con parte del discurso sartreano, porque claro, a veces se olvidan algunas de las cosas que dijo Sartre. Sartre hablaba de la capacidad del arte y de la capacidad de la literatura para visibilizar las zonas oscuras y lo que ahora llamaríamos la ideología invisible, como dice Slavoj Žižek, esas creencias, esos valores que ya no se entienden como ideológicos en las sociedades porque hemos asumido como normales. Entonces creo que la literatura plantea un modo de aproximación a la realidad con sus máscaras, con sus espejos, con sus metáforas y con sus analogías, que muchas veces lo que nos permite es eso, sacar a la luz lo que nos parece normal y no lo es en absoluto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cada vez que escribo un libro, y me he dado cuenta ahora que ya he cumplido más años, pues en mi indagación estilística, en mis pequeños descubrimientos estilísticos, para mí ha sido muy importante revelar cómo la representación contra la violencia del cuerpo de las mujeres lo que tiende muchas veces en las formas artísticas es a cronificar esa violencia contra el cuerpo de las mujeres, y no solamente eso, sino incluso a veces en convertirla en deseable. Entonces, yo creo en ese poder de impregnación del lenguaje y de la retórica en los usos sociales y en las prácticas políticas, de forma que me parece que es que lo imposible, cuando tú introduces un discurso en la esfera pública, lo imposible es no intervenir. Estás interviniendo siempre. O bien para subrayar lo que es lo común, o bien para intentar subvertir, transgredir o ver las cosas de otra forma. Tú has citado antes la guerra civil. Me agarro a una escritora de la guerra y de la posguerra civil que yo cito casi siempre cuando hablamos de estas cosas, que es Ángela Figuera. Ángela Figuera tiene un libro de poemas maravilloso que se titula Belleza cruel, donde ella plantea la idea de que escribir sonetos a la rosa
escribir sonetos a la rosa, o sea, formas dulces, delicadas, que supuestamente ligan, casan muy bien con un concepto de literatura que tiene que ser bonita y agradable y trasladarte a un mundo arcangélico de a qué huelen las nubes y todas estas cosas y de levitación, pues Ángela Figuera decía que eso, que escribir poemas a la rosa en la época de la hambruna, en la época de la represión política, en la época de los fusilamientos, en la época de la falta de consideración hacia todos los vencidos y todas las vencidas, era un acto extremadamente violento y extremadamente político. Entonces, el problema es que a veces confundimos la literatura política y la literatura ideológica con la literatura que se centra en una fábrica, o con la literatura que, no sé, que de una manera muy explícita está intentando pues contar el mundo en el que vivimos. Yo no tengo nada en contra de esa literatura, pero me gusta mucho reflexionar sobre la literatura política en esa clave formal en la que a veces no estamos acostumbrados a hacerlo. Y luego, en esa idea de la ideología invisible y de que siempre intervenimos aunque no queramos, claro, desde mi visión del mundo, muchas veces los estilos literarios dominantes son empáticos con el modelo económico dominante. El modelo económico dominante crea un concepto de cultura y ese concepto de cultura plantea unos pactos con el espacio de recepción. Y creo que en este momento, para mí, el estilo dominante en el mundo en el que vivimos es lo que yo llamo un estilo gentrificado, altamente traducible, ajeno a muchas idiosincrasias que tienen que ver con las hablas y las formas y las cosmovisiones de las culturas no dominantes, y que hace que la ruedecilla del mercado cultural esté permanentemente engrasada. Eso es político. Eso es político, eso es ideológico, y eso es lo que vemos en los escaparates de las librerías y de los grandes almacenes todos los días. Yo, cuando Jorge nos estaba presentando, dijo algo así como que teníamos libros de algún modo políticos, ¿no? Y ahora me he quedado dándole vuelta a qué te hace pensar que mis libros son políticos, como para verter una afirmación así. No me atrevería a contradecir eso, pero desde luego no construí estos libros pensando en nada que tuviera que ver con la política, pero si me pongo a pensar qué tienen que ver mis novelas, mis relatos con la política, y de hecho mi primer libro de relatos hace muchísimos años estuvo censurado en Cuba un tiempo, no se publicó hasta 5 o 6 años después de que debió ser publicado y tal. ¿Y qué tenía ese libro? ¿Qué tienen ciertos libros? Y hablando del intelectual comprometido y tal, me he acordado también de un poeta que casi nadie menciona ya, o nadie, que tuvo mucho que ver con todos nosotros quizá, que fue Roque Dalton, el salvadoreño Roque Dalton, que tiene un libro de poesía que se titula Tabernas y otros lugares, ¿no? Es un libro muy raro, es un libro donde él escuchaba cosas en la taberna y las versificaba, y entonces vertía la opinión de la gente sobre los políticos, sobre la situación del Salvador, sobre las cosas que pasaban y que preocupaban mucho en los años 60 a los intelectuales, en los años de la Revolución Cubana, de Casa de las Américas, donde la gente tomaba partido de manera explícita. Entonces esto, y pensando en lo que dice Jorge de Ronaldo, libros políticos, o nosotros de alguna manera, que tienen libros con componentes que se pueden entender como políticos, quizás se pueda separar el trabajo temático, el trabajo con ciertos temas, de incidir en la literatura a través de los códigos de la política. Volviendo a Roque Dalton, recuerdo un poema suyo que es muy pequeñito, que son 3 versos creo, que son muy ilustrativos de cuando un escritor habla en lenguaje político, ¿no? Sin dejar de ser escritor. Decía algo así como: señores sociólogos sociales, señores sociólogos progresistas, no jodan más con la enajenación, aquí donde lo más jodido es la nación ajena. Esos versos de Roque Dalton demuestran que en una época
Ser un intelectual comprometido significaba activar un discurso estético a través de ciertos códigos que eran los códigos de la política. Yo creo que en el mundo de hoy ha habido una escisión enorme entre el ejercicio de la política y el mundo de las ideas. La Ilustración, que es lo que funde de alguna manera los herederos de la Ilustración, que oscilan entre esto de la política y las ideas y van de una cosa a otra, de un trasvase a otro, esto ha sido superado en gran medida y creo que a casi nadie se le ocurre hoy escribir desde la activación de los códigos políticos para incidir, digamos, en la sociedad o cambiar cosas, ¿no? Digamos que hemos sufrido un desengaño, digamos que hay dos universos y que todo quizá pasa por la activación de ciertos temas, ¿no? Mis libros, que pueden ser considerados de alguna manera con componentes políticos, no son así porque yo los haya escrito de esa manera. Son así porque un contexto los define de esa manera, porque una serie de políticos, de funcionarios o de dictadores pueden definirlos de esa manera y sentir que les estorba la activación de ciertos temas, pero no porque el código sea un código político, como sí ocurría mucho en los años 60 o 70. Bueno, ¿cuántos que de guantes para recoger? Es un poco difícil esto. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Nos preguntabas, Jorge, sobre el papel. Bueno, estabas hablando de las persecuciones, ¿no?, que ha habido históricas en el ámbito hispano, en los otros ámbitos también, por supuesto. Bueno, espero que no tengamos que llegar a ese momento de nuevo, aunque bueno, estabas comentando hechos preocupantes, pero a mí me da la impresión de que en términos generales la situación a la que nos enfrentamos ahora digamos, en esa tesitura no es tanto que los escritores que tengan un discurso que atente contra el poder, digamos, que pongan en cuestión el poder, que al final luego a esto voy dentro de un momento, no es que sean perseguidos abiertamente, creo que el problema no es ese, creo que el problema es que no entran en los escaparates de los que hablaba Marta. O sea, creo que el problema fundamental es un silenciamiento, a veces incluso anterior a la escritura. Quiero decir, porque la gente que tiene, bueno, todos los que estamos aquí ya llevamos unos años en la literatura, ya sabemos cómo funcionan las editoriales, los agentes, bueno, todas las cosas, ¿no? Entonces, es que hay directamente escritores o escritores en ciernes que podrían decir cosas que no dicen porque nadie se las va a publicar, ¿vale? O sea, que vamos a empezar por ahí. Entonces, yo creo que ahora el problema es más bien ese, y hay una autocensura de la que ya en varias mesas hemos hablado de esto, de los propios escritores jóvenes que no van a hablar de ciertos temas porque ya saben que lo que se va a publicar o lo que se vende o lo que se lee es tal cosa. Esa cosa es normalmente la que coincide con lo que Marta estaba comentando, con ese discurso dominante que tiene unas características muy concretas y que es esencialmente, radicalmente político. Quiero decir, no hay nada más. Bueno, les animo a que esta tarde cojan un bestseller de los de verdad, esos gordos que tienen 700 páginas y se venden a millones, y lo abran y lean las 2 primeras líneas. Yo lo hago de vez en cuando y es un ejercicio que le pone a uno en su sitio, porque eso es política desde la primera palabra hasta la última, vamos. Y es una repetición de lo que tiene que ser, de cómo se tienen que contar las cosas, desde qué punto de vista, hacia qué punto de vista, qué palabras se usan, cómo se organizan las cosas, cómo se organiza el relato, cómo se organiza la causalidad del relato, cómo se organiza la subjetividad, quién es el individuo, sobre todo el individuo, el yo, está ahí en el centro, ¿no? Como si eso tuviera, bueno, en fin, esto es así. Entonces, todos los discursos que vayan un poco, que cuestionen eso, son los que hoy van a tener más difícil entrada y son los más necesarios. Son los necesarios. Sí creo que tenemos los artistas en general, como antes decía, una responsabilidad total y que es difícil de manejar. Porque a lo mejor precisamente cuando estaba más perseguida una literatura más combativa, más abiertamente combativa, como decía Rolando, era incluso más fácil escribirla en el sentido de que era más escuchada. No sé si me explico lo que quiero decir. Y bueno, entonces a lo mejor tenías un cierto aliciente para hacerlo. Ahora quizá, bueno, pues el aliciente es más duro porque tienes que hacerla tú en tu casa sabiendo que a lo mejor es un camino de tú en tu casa con 3 que lo van a leer y tienes que seguir haciendo eso por una responsabilidad personal, ¿no? En este sentido, creo, cuando hablaba Clara de qué compromiso, ¿no? Es verdad que es una pregunta compleja, ¿no?, de plantearnos ahora. Pensaba en lo que defendía Levinas, ¿no? El compromiso siempre tiene que ser el compromiso con el otro.
O sea, para mí eso es lo fundamental. El entender que cuando tú estás haciendo esto, de alguna manera, la literatura, el arte tiene esa cosa magnética, mágica, absolutamente poderosa de llegar a los otros y de que los otros entren ahí, ¿no? Y de que otros se sientan reconocidos, o sea, todo ese juego, ¿no? Yo creo que esa es la historia, y creo que precisamente ese lenguaje establecido dinamita esta posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco por ahí va el asunto. Muchas gracias otra vez por, de verdad, la profundidad y la claridad de lo que están ustedes diciendo. Una última pregunta por si nuestro público, que ahora es numeroso, también quieren intervenir, con una muy brevísima reflexión en 2 puntos. Otra cosa es que para el poder, y eso es lo que decía Ronaldo en algún sentido, el arte siempre ha sido, en una medida u otra, desde Platón, peligroso. Digo, hay que pensar, ¿no?, en nuestra época, donde escribir a lo mejor tu primer libro tú no le veías ningún peligro, pero bueno, pensemos simplemente en la Unión Soviética, donde lo que se censuraba era una pieza musical de Shostakovich porque no sonaba como debería sonar para tener un alma revolucionaria. O sea, hasta ahí eso era peligroso. Por otro lado, dirían la experiencia, por ejemplo, personal o de mi generación en México, como yo recuerdo perfectamente, claro, los años 90 todavía, en donde había un desdén enorme hacia el compromiso político y hacia la política en la literatura, que a lo mejor lo que reflejaba, como decía Marta, era el ambiente, digamos, neoliberal del momento, pero también como desde el 2006, donde México se ha convertido en un cementerio, tenemos 250,000 muertos y 100,000 desaparecidos desde entonces, hay muchas generaciones que quizá no querían serlo, pero de pronto se han vuelto directamente políticas, retratando y en alguna medida resistiendo. Así que la última pregunta es más concreta y va hacia el lado que también apuntaba ya al hablar de sí mismo Ronaldo, que es, en su propia obra, ustedes, ¿qué asumen de esta resistencia política, si la asumen? Y la segunda, en términos muy polarizados, se piensa, por ejemplo, recuerdo una frase de Paul Auster cuando ganó el premio Príncipe todavía de Asturias, en donde dijo, a mí por lo que me gusta la literatura de ficción es porque no sirve para nada. O sea, en un extremo está, digamos, la idea del arte que no tiene ninguna acción en la realidad. En el otro está Sartre y la literatura más comprometida, que dice que la literatura cambia la realidad. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes qué piensan? Qué cosa, ¿no? Yo estaba pensando, ayer tuve una charla con mis alumnos en el taller que se preguntaban, son chicos jóvenes, cómo insertarse en el campo literario, ¿no? Entonces, desde allí me puse a pensar mi propia posición, o sea, cuál es mi posición con respecto al campo literario, porque al final todos nosotros ya estamos insertos y hemos tomado una serie de decisiones. Mi decisión básica sería el apoyo a lo marginal. O sea, yo es una decisión que he tomado desde que era militante y los buenos eran unos y los malos eran otros. Como feminista, además, siempre me he planteado el apoyo del margen. Entonces, en ese sentido, no participo en grandes editoriales, no participo en grandes premios. O sea, soy muy consciente que también hay una corrupción dentro del sistema, que es muy fácil participar en ella y después tener otro discurso. Entonces, intento, porque tampoco es siempre fácil, ser coherente con esta decisión de apoyo del margen dentro de las editoriales incluso que voy eligiendo, ¿no? Por otro lado, o sea, que creo que hay una ética en esto. Si yo me ofrezco a ciertos editoriales, después venir con otro discurso es fácil, pero no es del todo sincero, ¿no? Y después también, por ejemplo, me preguntabas por el Atlas al principio. Eso es una decisión del mismo color. O sea, consiste en sacar del centro a los grandes personajes, no cuestionando su valor, porque de eso no se trataba, sino sacar del centro a los grandes personajes y permitir con esta expulsión que entre todo lo que fue un margen, ¿no? Entonces pienso en esto también, estaba leyendo a una escritora argentina joven, Cross, Adriana Cross me parece que se llama, que trabaja en una especie de castellano que es un casi guaraní. Eso es una estrategia del margen también. No, estas estrategias del margen que tienden a visibilizar no lo que el mercado nos pide, que es la tentación que tienen los jóvenes, porque evidentemente se tienen que insertar también, ¿no? O sea, no el discurso central, no lo que está de moda, no la editorial que está de moda, no el grupito que está de moda, sino bombardear un poco por la retaguardia, ¿no? Esa sería mi
mi postura frente a esto es una postura cansina y divertida a la vez, ¿no? Tiene un punto cuando uno dice, uff, todavía voy a seguir con esto, pero a mí es lo que me alimenta, es lo que me dan ganas de seguir, porque me parece que en los márgenes siempre están los grandes discursos, que después son llevados al centro, como en la moda, ¿no? Son llevados al centro y pierden su sentido. Pero este sería mi trabajo dentro del campo literario. En cuanto a la obra, intento hacer lo mismo, intento crear unas formas que dinamiten de alguna manera la manera tradicional de contar. Esto es lo que tú comentabas, que yo creo que es esencial, cómo organizamos un discurso. Eso es ideológico, profundamente ideológico. Entonces, mi trabajo va por ahí, que lo logre, ¿no? Antes yo me despertaba por la mañana para cambiar el mundo, ahora, qué sé yo, si pongo el narrador en otro lado ya estoy contenta, ¿no? Muchas gracias, Clara. Marta. Yo, vamos a ver, cuando escribo soy una mujer radicalmente optimista. Yo creo que igual que puede haber discursos que envenenan las sociedades, pues de la misma manera creo que puede haber discursos que pueden aliviar ciertos males o plantear ciertas preguntas que son necesarias. Entonces yo cuando me pongo a escribir lo hago desde ese optimismo, lo hago desde el optimismo de que como lectora yo metabolizo los libros que leo, esos libros terminan formando parte de mí, terminan formando parte de mi manera de mirar. Entonces mi trabajo como escritora entraña una responsabilidad, como decía Pilar, y al mismo tiempo una alegría. Porque yo aún confío en la literatura, confío en la palabra. ¿Puedo interrumpirte un segundo? A mí me parece que esta idea de construcción de una utopía optimista es profundamente revolucionaria, es muy Muchas difícil. gracias. Sí, sí. Totalmente Muchas de acuerdo. gracias. Yo intento hacerlo porque si no creo que podríamos acabar fatal. Entonces yo confío y por eso voy a los institutos y por eso intento estimular a los chavales, a las chavalas. Yo he estado en el instituto donde da clases Pilar a que lean, apartándome del discurso humanista ñoño de decir, no, lee que te harás mejor persona, no, lee porque es un peligro leer, a ver qué te pasa cuando lees, ¿no? Se te va a quedar dentro, te va a hacer una mancha en el hígado, Ana Karenina, ¿qué va a pasar después, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy tremendamente optimista. Luego yo tengo muchísimas dudas. Pienso, claro, cuando hablamos de literatura política, pienso que si toda la literatura fuera política, ninguna lo sería. Entonces, por eso marco la diferencia entre lo ideológico y lo político, así lo pienso. Pienso que la literatura política tiene que ver con esa indagación permanente en los estilos, porque esa indagación permanente en los estilos lo que hace, como os decía antes, es intentar no convertir en crónicas ciertas conductas que a mí me parecen tremendamente perversas, pero al mismo tiempo creo que los libros tienen que hablar del precio de las patatas, que no se nos puede olvidar el precio de las patatas, ¿no? Y creo que en los tiempos en los que vivimos, yo solamente voy a hablar muy brevemente de dos libros míos, uno es Pequeñas Mujeres Rojas. Yo entendí que Pequeñas Mujeres Rojas era un libro político, no solamente porque hablara de la violencia contra las mujeres o no solamente porque hablara de las fosas de la guerra civil, sino que era un libro profundamente político porque era un libro profundamente poético, porque estaba planteando un pacto de lectura que contradecía la velocidad, la prisa de Internet, lo que decíamos antes de la política pop, el ingenio violento, esa falsa espontaneidad que tienen muchas veces las redes. Y luego, sintonizando completamente con Clara, yo acabo de publicar un libro que se llama Enciclopedia Secreta, que lo que busca es precisamente hacer visibles los márgenes de esas editoriales independientes que yo creo que están amueblando nuestra cabeza y nuestra conciencia en los últimos años de una manera poderosísima, rigurosa y muy de agradecer. Y heroica, porque suelen ser dos personas trabajando en un objeto libro con un amor desmesurado. Y luego pues también eso, intentar sacar del silencio todas esas voces y esas miradas femeninas que durante muchos años han sido cubiertas por una fina capa de arena. Creo que es muy importante eso, trabajar con los márgenes, trabajar desde los márgenes y a veces, cuando de una manera coyuntural y que nunca es eterna, tenemos la suerte de ocupar alguna posición medio central en el campo literario,
no autocensurarnos, no achantarnos, y utilizarla para lo que queremos decir. Creo que eso es muy importante. Muchas gracias, Marta. Pues sí, también decir, desde la UNAM tenemos en la Coordinación de Difusión Cultural este anuncio, proyecto Vindictas, que trata justamente de eso. Lo hacemos en literatura, pero en realidad en todas las disciplinas artísticas y científicas. Justo de tratar de ver qué pasó en el canon del siglo XX en todos estos ámbitos para que las mujeres terminaran completamente oscurecidas en esos distintos campos. Allí estuve hablando yo con Socorro Venegas y con Ave Barrera, que son dos mujeres maravillosas y dos escritoras estupendas. Y ahora el proyecto pues ahora está en manos de Rosa. Bueno, Bueno, yo pienso como Paul Auster que lo que uno escribe, la literatura, no sirve para nada en ese sentido político. Yo lo pienso para decirlo claramente. Yo creo que a los políticos no les interesa básicamente lo que nosotros escribimos. Yo creo que una cosa que se puede distinguir entre lo que se escribe y lo que se dice. O sea, un escritor muy político hoy en día es Vargas Llosa, y además cae muy pesado por sus opiniones políticas. Sin embargo, si te pones a analizar su obra, pues es muy curioso lo que escribe con respecto a las posiciones. O sea, lo que dice, la doxa, su toma de posición política, parece en contradicción muchas veces con esa exploración de márgenes de individuos, con esa crítica a ciertos poderes que viene desde La ciudad y los perros hasta El sueño del Celta o tal, ¿no? Hay reivindicaciones a miles de cosas que no son el discurso dominante político, digamos, al que él se pliega o algo así, ¿no? Yo creo que a los políticos les interesa lo que uno dice y no tanto lo que uno escribe. Lo que uno escribe quizás le interese más a los editores, ¿no? Que son los que venden los libros. Una anécdota personal, ya que esto va un poco ahora para cerrar con las cosas personales. Mi próxima novela, que saldrá en otoño, o sea, creo que en octubre más o menos, que ya está en proceso de edición, la portada, ya está todo, sale a diferencia de Clara, sale y me voy a echar un poco de barro encima, sale con uno de los sellos del Grupo Anaya, que sabemos que es uno de los grandes y tal, y me ha pasado una cosa curiosa con la novela, ¿no? Yo tenía un título original referencial para mí, pero no quería que fuese ese título. Luego tuve otro, que es Mueran los delfines. Ese es el título con que entregué a Editorial la novela. Y entonces hay un lío, porque la novela ya está siendo maquetada, hay portada, pero no hay título. Porque al editor, no voy a decir de qué sello del Grupo Naya es, porque no quiero que parezca que se esté hablando de alguien. Entonces es lo que estaba hablando Clara, exactamente. Porque, hombre, que se nos van a echar encima los ecologistas, que esto da a entender que hay que aniquilar a las ballenas, a los delfines, a los pájaros, a los negros. Mueran los delfines, es un título simbólico y tal, no es concretamente una apología por el asesinato sistemático de esas criaturas tan simpáticas, ¿no? Pero el caso es que hay un pequeño atasco ahí. Yo no me he plantado porque no era mi primera opción de título, sinceramente. Hay otra que es El proceso de Roberto Lanza, que era el título original con que yo trabajaba, que es un título que alude a Kafka, ¿no? Y creo que el otro tiene mucho sentido, pero bueno, es otro tipo de... Entonces es una anécdota de lo que puede molestar políticamente y a quién puede molestarlo, ¿no? A los políticos no les importa realmente en ficción el giro que le das a ciertas cosas. Yo, por último, recuerdo que mi primera experiencia de lectura política fue quizás a los 16 años, a los 15 años, leyendo Tom Sawyer, leyendo a Mark Twain. Recuerdo que Tom y Hook querían rescatar al esclavo Jim. Y en Cuba hay mucho prejuicio racial, y cuando eres niño que no sabes gestionar estas cosas, pues puedes ser arrastrado por cualquier posición ideológica rara del barrio, ¿no? Entonces yo leyendo esto de Hook y de Sawyer, que eran mis héroes, ¿no? Yo quería ser como ellos, que quieren rescatar al esclavo Jim. Lo querían rescatar cortándole una pierna, sacándolo, ¿no? Estaba encadenado y en lugar de zafarlo querían cortarle la pierna porque era más épico, ¿no? Esto también me gustó mucho. Pero independientemente de la mutilación, esa fue mi primera lectura política. Ahí yo me di cuenta que estaba muy mal marginar a los negros. O sea, me di cuenta de eso exactamente con esa lectura a los 15 años, ¿no? Y esto es una lectura esencialmente política. Unos días después descubrí en el propio Mark Twain que decía que no entendía, ya en sus cartas,
que él no entendía que los hombres tuviesen varias mujeres amantes, ¿no? Que quien tenía que tener varios hombres amantes eran las mujeres, ¿no? Porque eran más resistentes, porque eran más inteligentes que los hombres, que ¿qué hacía un hombre con 3 mujeres? Y eso no es así, eso no funciona bien de ninguna manera, ¿no? Explicaba esto. Yo tenía 15 años, esto también fue mi primera lectura política, ¿no? Entonces, en términos personales, creo que lo que uno escribe a los políticos no les interesa, pero lo que uno escribe sí cala en el imaginario político de cada cual. Claro. Sí, Mark Twain es un peligro en Estados Unidos. No se sabe qué hacer con él, ¿no? Porque como aparece la palabra nigger todo el tiempo, no se sabe bien qué De hacer. todas maneras, he apuntado una cosa, perdonadme la interrupción un segundito, Ronaldo, que a mí me gusta muchísimo con lo del título de Los delfines, y creo que es una de las cosas para las que puede servir precisamente la literatura, con sus discursos indirectos y sus espejos y sus analogías y tal, y es la lucha contra la literalidad. O sea, estamos en una sociedad donde lo que prevalece es lo literal y entonces perdemos el sentido del humor, perdemos la capacidad para leer por debajo, La variedad. perdemos las estrategias para desarrollar un pensamiento Los crítico. matices. Entonces, la literatura, aunque solamente sea para eso, sirve. Sirve. Te van a proponer que se titule Adormecer dócilmente a los delfines. Pilar. O que la novela termine con delfines criogenizados, ¿no? Para que después... En latas de atún. Bueno, bien convence al editor de que la polémica con los ecologistas puede salir muy rentable. A ver, yo le saco el cuerpo a este gesto. Claro. Pilar. Bueno, pues ya terminando entonces. Pues es cierto que estamos perdiendo la capacidad satírica y el sentido del humor. A mí eso me preocupa muchísimo. En la última novela que mencionabas, Jorge, bueno, es una novela en la que se juega mucho con el humor, en Días de euforia, y bueno, mi sorpresa es que creo que es un humor muy abierto y veo que en las lecturas esto pasa desapercibido en muchas ocasiones. Es más, en la siguiente novela que estoy trabajando es una sátira aún más abierta y ya se está empezando a leer y tal, y veo que no sé, bueno, o sea, quiere decir que es que estamos perdiendo eso. Claro, estamos perdiendo eso por la simplificación del lenguaje, muy intencionada. O sea, que ciertamente, aunque solo sea para eso, sigamos escribiendo, ¿no? O sea, aunque solo sea para que no perdamos la capacidad de comprender y de reírnos, porque es una de las entradas, ¿no? Bueno, personalmente y muy brevemente, yo sí siento tener un compromiso, no haría esto si no lo tuviera, si no sintiera ese compromiso, porque verdaderamente tampoco es que esté todo a favor, ¿no? O sea, quiero decir, a mí el compromiso fundamental que veo en la obra que he escrito es, por un lado, la escucha de todas las voces, ¿no? Esa cosa fundamental, ¿no? Dejar que todas esas voces vengan hacia acá y vayan resonando, ¿no? Y ir entendiendo eso. Esta, digamos, como esa actitud o tengo muy presente cuando escribo poesía, siempre ando entre la poesía y la prosa, pero creo que ahí luego cuando uno es poeta y narrador, al final hay una cosa de vasos comunicantes ahí, ¿no? Que hace que también esa escucha se traslade a la narrativa, ¿no? Y las dos cosas van, digamos, o sea que también estaría eso en la narrativa. Pero en la narrativa además creo que o intento que haya también un abierto compromiso con la subversión. Con la subversión de los modos, con la subversión de los temas, con la subversión del narrador. O sea, quiero decir, cuando hablo de subversión no me refiero con lo que se supone que tiene que ser y si es así no dice nada y entonces tú tienes que aquello romperlo con un martillo, con lo que tengas, ¿no? Me da igual, con el adjetivo, con el martillo, con la paginación, con lo que se te venga a mano, ¿no? Para poder dar paso a otra cosa, ¿no? Que pueda abrirse otra cosa, ¿no? Ese compromiso con lo otro, con la escucha, eso diría que es lo que a mí me alimenta y lo que hace que siga escribiendo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que ya estamos en tiempo, entonces otra vez, como nos ha pasado en todas estas semanas, no va a haber ocasión de preguntas, pero yo creo que aquí estando en corto también podrán seguir hablando con estos 4 fantásticos escritores. Ha sido, yo creo que una mesa redonda, y nunca mejor dicho, hacía mucho que yo no veía una mesa redonda donde gracias a Casa de México realmente son redondas. Tan buena, tan animada. Muchísimas gracias
A ti, Jorge. Marta. Muchas gracias.